buenos días. Soy Jero Méndez y junto a mi compañero Francesc Rodrigo vamos a presentaros esta ponencia titulada Para una educación lectora y literaria en el siglo XXI, objetivos y estrategias, para realizar una introducción al modelo actual de educación lectora y literaria. Vamos a seguir este índice orientativo en el que podemos observar una introducción para hablar sobre el cambio de paradigma en la enseñanza de la literatura que supone el modelo de educación literaria. Comentaremos en detalle este modelo, este paradigma de enseñanza de la literatura. Pasaremos después a comentar o a intentar realizar una definición de la competencia literaria y sus componentes, el fomento de la lectura literaria y la formación de lectores para intentar proporcionar algunas pautas generales. Comentaremos los objetivos de la educación lectora y literaria en la actualidad. Expondremos algunas estrategias metodológicas para una educación lectora y literaria de calidad. Y por último aportaremos una bibliografía básica sobre el tema. Bien, en primer lugar hay que señalar que la educación literaria supone un cambio de paradigma respecto a la enseñanza tradicional, que podríamos resumir en estos 9 puntos. La enseñanza tradicional de la literatura es un planteamiento centrado en la adquisición de conocimientos de carácter disciplinario, básicamente del área de literatura, sin conversar con ninguna otra área curricular o materia. En este sentido es un modelo que reivindica la importancia de la información, de los contenidos, autores, biografías, títulos, obras, movimientos literarios, etc. Normalmente se acompaña de una visión historicista y diacrónica y se realiza un recorrido desde la antigüedad hasta nuestros días. En este sentido, es una visión limitada al hecho literario, a la literatura escrita, normalmente con criterios de calidad, con una perspectiva algo elitista, culta y pensando en la literatura para adultos. En este sentido no hay relación con otras manifestaciones artísticas, puesto que se realiza una concepción estática y restringida de los géneros literarios, como si se tratara de cajones estancos. Es limitada a la recepción y la comprensión de los textos, y en este sentido mantiene una actitud pasiva en el alumno. Se realiza en este modelo una selección de textos según su importancia histórica, nacional, su calidad o su supuesta calidad y el interés particular de cada docente. En este sentido se presentan los textos literarios como modelos lingüísticos a seguir. Son modelos de lengua. Y se intenta hacer un compendio exhaustivo o supuestamente exhaustivo de la literatura de la lengua en que se estudia. Pasemos a ver qué novedades implica el modelo de la educación literaria. En primer lugar, es un modelo centrado en el desarrollo del hábito de la lectura y de las habilidades lingüísticas que se relacionan. Presenta o prioriza la comprensión e interpretación de los textos a través del fomento por el gusto de la lectura, como motor principal para activar estos hábitos lectores. Normalmente presenta una visión más sincrónica. Se leen textos que resultan más próximos a los alumnos, teniendo en cuenta la edad y características del contexto de aula. En este sentido, realiza una visión más global de la literatura, puesto que considera también literatura, por ejemplo, la tradición oral, las obras para niños y jóvenes, la literatura infantil y juvenil, la literatura popular e incluso la literatura de consumo, las sagas juveniles o incluso los bestsellers, si se da el caso. Se concibe, por tanto, la literatura como un medio más de expresión artística y tiene en cuenta manifestaciones como el cómic, el cine o la canción. En este sentido, se realiza un ejercicio de consideración respecto a otros medios, no solo el literario. Incorpora las habilidades productivas y promueve la creatividad del alumno. La selección de los textos literarios idóneos para este modelo educativo se realiza teniendo en cuenta los intereses del alumnado, que suele ser a través de un criterio de aprendizaje significativo, de más cercano a más lejano, de más fácil a progresivamente más difícil.
Se prioriza la literatura infantil y juvenil, las adaptaciones y traducciones para el acceso a la tradición literaria y los clásicos, y en este sentido el profesor tiene un papel importante de asesor, de guía, de orientador, pero no es el único que decide en la selección de textos. En este modelo se tiene en cuenta una relación entre lengua y literatura algo más flexible. La literatura puede incluir modelos de lengua diversos, como la lengua popular, el refranero, etc. Puede limitarse a una selección representativa de obras de la lengua en que se estudia, sí, pero también incluye literatura de otros lugares, en lo que supone un ejercicio comparatista. Así pues, este nuevo enfoque para enseñar literatura abarca, o podemos decir que incluye, dos componentes básicos que se han de tener en cuenta. En primer lugar, como punto inicial, promover entre el alumnado la experiencia literaria, enfrentarse al texto literario, al descubrimiento de los textos que se han escrito y buscar la relación que estos textos literarios tienen con el mundo de los más jóvenes, la conexión entre literatura y vida. Y, en segundo lugar, hablando o pensando en el papel del docente, guiar las lecturas para evitar obstáculos, algo que parece evidente, y ayudar al goce estético, al gusto por la lectura. Así pues, podemos hablar de unos requisitos para la educación literaria, teniendo en cuenta estas características y estos componentes básicos que acabamos de enumerar. El estudiante debe tener conocimientos relacionados con los contextos histórico-culturales y sobre la tradición literaria. Esto es así y en cierta medida se comparte también con un modelo más tradicional o convencional de enseñanza literaria. El alumnado ha de conocer o ha de estar familiarizado con los temas y tópicos y formas genéricas de la tradición. Pero es necesaria, además, una metodología activa, como veremos en la segunda parte de esta ponencia, basada en la lectura compartida, en la realización de actividades que ayuden a mirar los textos, a obtener las informaciones necesarias para comprenderlos de la mejor manera posible, a darles sentido mediante actividades de recreación, de imitación, de cambio genérico, etc. Y aquí es donde se ve este planteamiento más creativo de la enseñanza de la literatura en este modelo de educación lectora y literaria. Si fomentamos los hábitos lectores, teniendo en cuenta una buena selección de textos próximos a los intereses del alumnado, fomentando la experiencia literaria, la experiencia de lectura, jugaremos a favor del placer por la lectura, del goce estético y en consecuencia activaremos los diferentes saberes que componen la competencia literaria, que puede ser definida a grandes rasgos como tenemos en esta diapositiva, como conjunto de saberes heterogéneos, destrezas y actitudes necesarios para la recepción, una recepción comprensiva, pero también interpretativa y valorativa, y la producción, por otro lado, de textos literarios, ¿no? Siempre moviéndonos en estas dos caras de la misma moneda, recepción de textos, producción de textos literarios. En este sentido, la bibliografía y los estudios sobre el tema proponen algunos componentes de la competencia literaria que se han de tener en cuenta para trabajarlos en las aulas, para considerar su activación a través de estas experiencias de lectura placenteras que se proponen al alumnado. En primer lugar, saberes lingüísticos, textuales y discursivos para la descodificación del discurso escrito, pero también saberes pragmáticos para reconstruir la situación enunciativa presentada en el texto y poder disfrutar de este acto de comunicación literaria que supone la lectura de textos. Asimismo, también son necesarios conocimientos del uso literario como estructuras retóricas, saberes metaliterarios, etc. Importantísimos los saberes intertextuales, que son aquellos referidos a las correlaciones que los textos literarios mantienen entre ellos. Y además, no solo entre textos literarios, sino también entre otros medios, ¿no? Entre la literatura y otros medios audiovisuales
como comentábamos al principio, ¿no? Estos saberes permiten identificar las alusiones, referencias, es decir, la copresencia o complicidad entre textos o géneros o incluso autores diferentes. También permiten apreciar la intención estética de escribir literatura sobre literatura y valorar el efecto de estos recursos. La parte de valoración es siempre importante. Otro componente de la competencia literaria son los saberes semióticos, que sirven para organizar la comprensión definitiva del texto literario. Podemos continuar con estos componentes siguiendo el planteamiento de Mendoza y, insistir también en ciertos dominios relativos a estrategias para interactuar con el texto y poder relacionar todos los puntos anteriores. Una gran diferencia respecto a un modelo más tradicional, más historicista o más formalista de la enseñanza literaria. En este sentido, se prioriza la experiencia de lectura, teniendo en cuenta una cierta, los principios generales que en su momento planteaba la estética de la recepción. También son importantes trabajar, activar los conocimientos referidos al saber cultural y enciclopédico, conocimientos referidos a las modalidades del discurso, también al dominio de las habilidades lectoras y a los saberes estratégicos, desde la activación de varias lógicas, de aquello fantástico, de lo verosímil, de lo ficticio, de lo real, etcétera, que son necesarias para leer diferentes tipos de textos. Insistimos en esta necesidad de la pluralidad de textos literarios para fomentar este modelo. Bien, hemos querido apuntar, mediante este epígrafe, el hábito es lo que hace la competencia, una pequeña reflexión. Todavía hoy la lectura de textos literarios es mayormente apreciada como instrumento al servicio de otros fines educativos, como la comprensión lectora, que es importante, no decimos que no, la adquisición de léxico, la percepción de algunos rudimentos de teoría literaria, las primeras aproximaciones a la historia de la literatura, que son necesarias en algún momento, pero que no implican propiamente el desarrollo del gusto por la lectura. Es decir, lo que supone requisito imprescindible para la formación de lectores habituales. Y esto es importante, puesto que el punto de arranque de la enseñanza literaria es justamente este, el desarrollo del gusto por la lectura, la consolidación o el fomento y consolidación, la promoción y consolidación de hábitos lectores. En este sentido, ¿qué podemos hacer precisamente para este fomento de la lectura literaria? Pues, en primer lugar, experimentar la comunicación literaria. Enfrentar a nuestros alumnos a los textos literarios y, en definitiva, promover la lectura en el aula y fuera del aula. La lectura escolar, pero también la lectura por placer. Esto implica crear situaciones que hagan percibir la literatura como una situación comunicativa real y como un hecho cultural compartido. Es necesario también utilizar textos que ofrezcan suficientes elementos de apoyo para obtener el significado y que ayuden a la vez a estirar las capacidades interpretativas del alumnado. El alumnado ha de hacerse suyos los textos literarios y, a partir de esta experiencia de lectura, incorporar cualquier otro elemento educativo o cualquier otro componente de la competencia literaria que hemos indicado anteriormente. Por eso la actividad de selección de textos es compleja para el docente, puesto que hay que adecuarla a actividades muy variadas. Algunas de estas actividades y estrategias metodológicas las comentaremos después. Desde la lectura individual, sí, pero también a la narración oral o la lectura colectiva de textos, lectura e interpretación colectiva de textos. Y hay que atender también las variaciones individuales, por supuesto, de los gustos y habilidades lectoras. Hay que conseguir un equilibrio entre las exigencias del currículum y la realidad de aula y el perfil de nuestro alumnado. En este sentido, es importante suscitar la implicación y la respuesta de los lectores. Si la literatura ofrece una manera articulada de reconstruir la realidad y de disfrutar estéticamente en una experiencia personal y subjetiva, parece que el papel del docente, por tanto, como mediador en este proceso, tendría que ser precisamente el de provocar y expandir este eco obtenido por el texto literario, más que el de enseñar, esto es importante, categorías de análisis. Es decir, la principal función del docente en este modelo es
como podemos decir, provocar y expandir el eco obtenido por el texto literario, fomentar la reflexión, la interpretación, la valoración de textos literarios a partir de la experiencia individual en primera instancia y también colectiva de la lectura de los textos. Estirar del hilo para acercar esta experiencia lectora a la vida de los estudiantes y, posteriormente, como no puede ser de otra manera, pues incluir en este planteamiento pues, otras informaciones, otros saberes necesarios, como hemos comentado hace un momento. Por ejemplo, los saberes relacionados a la tradición literaria o a un aspecto de carácter más historicista, pero que en este modelo no es en ningún caso prioritario o punto de inicio para la educación literaria. Podemos también compartir el significado de manera colectiva. Importante, esta conjunción de voces entre los alumnos y el docente para acordar significados literarios. Ayudar, por tanto, a progresar en la capacidad de hacer interpretaciones cada vez más complejas. Hay que prever el itinerario de este progreso y a la vez hacer que los alumnos lo construyan personalmente con ayuda del docente. Prever actividades que favorezcan todas las operaciones implicadas en la lectura es esencial. Propuestas de actividades sobre los mecanismos de la lectura de textos, desde cómo es debido relacionar la lectura con los conocimientos previos de los lectores, que es siempre el punto inicial, el punto de arranque para promocionar el placer por la lectura, a actividades más complejas de inferencias e integración de la información, de predicción, de control de la propia comprensión, de claves de interpretación de los textos literarios, etc. Por tanto, es importante también interrelacionar las actividades tanto de recepción como de expresión literarias, algo que no contemplaba normalmente el modelo más tradicional o convencional de enseñanza literaria, tanto en su forma oral como escrita, siempre aportando modelos y considerando los referentes, si lo vemos necesario para, por ejemplo, la motivación del alumnado, referentes audiovisuales y también los procedentes de las redes sociales e Internet, puesto que forman parte de las prácticas letradas habituales, cotidianas, de los lectores más jóvenes. Hemos querido seleccionar una breve reflexión sobre la lectura literaria de Josep Ballester, que consideramos que sintetiza a la perfección lo que supone el acto de lectura en este modelo o paradigma de la educación lectora y literaria. Debemos recordar que la validez de todo acto de lectura se rige por la comprensión. La lectura profunda es aquella que permite expresar un texto en su riqueza, interpretarlo y, al mismo tiempo, gozarlo. La lectura acompaña al espíritu crítico, o por lo menos debería guiarlo. De esta forma, leer representa mucho más que descifrar unas marcas gráficas. Saber leer implica la apropiación de aquello escrito, elegir la lectura, integrarla, ser capaz de servirse, de complementarla, ampliándola con todas las otras lecturas realizadas. Por tanto, no puede considerarse en modo alguno como una acción pasiva, pues constituye en primer lugar una búsqueda y una construcción de sentido. Teniendo en cuenta todo esto, podemos establecer, de manera sintética pero significativa, unos objetivos de la educación lectora y literaria en la actualidad, que resumen lo anteriormente expuesto. En primer lugar, como motor de arranque, fomentar el gusto por la lectura, a través de una selección plural de textos literarios que tenga en cuenta la literatura infantil y juvenil, las adaptaciones y versiones, los gustos e intereses del alumnado, la realidad de aula, el contexto escolar, etc. En este sentido, se promueve de una manera significativa el hábito lector, los hábitos de lectura. Por tanto, comprender una muestra de textos literarios diversos es esencial. Contribuir a la socialización y a la estructuración del mundo del aprendiz a partir de los textos literarios. La necesidad de la lectura colectiva, de la interpretación colectiva y de fomentar la función socializadora del hecho literario. En este sentido, configurar la personalidad cultural del discente. Fomentar el interés creativo del alumno a partir de modelos. Y, en última instancia, si lo consideramos necesario,
a través de las metodologías activas e integradoras de diferentes áreas curriculares, aprender cosas, aprender cualquier otra materia a través de la literatura. En este sentido, esta utilización de la literatura se puede realizar, es necesaria en ocasiones en contextos escolares, pero está en este sexto y último lugar de lo que serían los objetivos de la educación lectora y literaria en la actualidad. En esta segunda parte de nuestra ponencia trataremos las estrategias metodológicas para una educación literaria que derivan lógicamente de los objetivos y de las características del modelo de educación literaria que con anterioridad ha estado comentando mi compañero Jerónimo Méndez. La primera estrategia metodológica es la cuestión de la selección de las lecturas, la importancia del corpus, y para ello pensamos que debe ser variado, coeducativo e intercultural y que debe responder a una serie de requisitos que a continuación iremos explicando. Lógicamente, el primer requisito es la adecuación a los intereses y necesidades actuales de los estudiantes. Debe responder a su funcionalidad para la formación estética lectora y favorecer la progresión de la competencia literaria a lo largo de la infancia y de la adolescencia. Segundo requisito, debe contemplar la diversidad de lectores y de autores y de autoras para ofrecer un amplio abanico de posibilidades que satisfaga experiencias lectores diversas. Lógicamente, el corpus ha de ser mutable en cuanto a contenidos, autores y obras que han de variar de acuerdo con los criterios estéticos de elección y las finalidades de cada tipo de lectura y atendiendo siempre al contexto concreto de cada aula. El cuarto requisito el corpus ha de ser variado en cuanto a géneros y medios, junto a los tres géneros tradicionales de poesía, narrativa y teatro. Debe contemplar la literatura infantil y juvenil como un género de gran éxito, el cómic, el álbum ilustrado, la tradición oral con toda su gran riqueza de cuentos, leyendas, refranes, etc., o los géneros teatrales actuales como el mimo, el musical, el teatro de calle, etc. También se ha de ofrecer experiencias lectoras en formatos diversos, lógicamente en el soporte papel o en soporte digital a través de las pantallas, audiovisual mediante los dibujos, las películas, etc., y oral mediante el teatro, el recital, etc. El sexto criterio es que el corpus debe atender a la realidad de la sociedad actual para contemplar la diversidad lingüística y cultural. Por tanto, ha de ser intercultural y plurilingüe para favorecer el conocimiento de otras lenguas y otras culturas y favorecer así una convivencia intercultural. Finalmente, el corpus ha de ser coeducativo, que destaque el papel de las mujeres escritoras en el pasado y en el presente y ofrecer una formación que valore positivamente la diversidad de géneros, lingüística, cultural, etc. La segunda estrategia metodológica consiste en impulsar el valor educativo de la literatura y la capacidad que tiene de favorecer cuestiones como la globalización o la integración de contenidos de otras disciplinas en propuestas didácticas. Para ello, algunos requisitos es que la literatura permite incorporar aprendizajes diversos, en infantil cuestiones como el ritmo y el canto, y otros conocimientos de carácter social, cultural e histórico ya en etapas más avanzadas. Por tanto, también desde la literatura desde el modelo de educación literaria, debemos promover una doble función pedagógica y sobre todo también de placer lector para que la literatura sea un eje transversal para que pueda ser capaz de introducir cualquier tema y aportar un bagaje de contenidos metalingüísticos e instrumentales. Además, la literatura puede ofrecer modelos para la escritura personal y explicitar los esquemas verbales de una comunidad a lo largo de su época. Por tanto, además, sabemos que la lectura se debe fomentar desde todas las áreas curriculares y realizar actividades o proyectos que fomenten la integración de contenidos y competencias que tengan la literatura como eje conductor. La tercera línea estratégica o la tercera estrategia es que la educación literaria debe ser un ámbito riquísimo para trabajar la diversidad y conseguir una educación inclusiva en cuanto a intercultural, funcional y afectivo-sexual. La lectura literaria puede servir para ofrecer una educación que fomente el respeto y el aprecio por otras lenguas y culturas, como hemos comentado antes, por otras personas, por la diferencia y la diversidad como un ámbito integrador a favor de valores de convivencia. Además, contribuye a una formación integral de los estudiantes y puede constituir un espacio de acción educativa con una dimensión cultural y ética. Estos objetivos deben ser compartidos con todas las áreas y están presentes en la asimilación de los saberes que repercuten en los contenidos y el desarrollo de todo el currículum escolar.
Por tanto, las clases de educación literaria podían convertirse en un espacio para la reflexión crítica en la cual evitar cuáles discursos o estereotipos discriminatorios que a veces aparecen ocultos en determinados textos o actitudes. La cuarta línea estratégica sería utilizar el método comparativo para aprovechar la conexión entre las lenguas y literaturas del currículum y los diferentes lenguajes, sobre todo en territorios que pueden ser bilingües, ya que la literatura ofrece un extenso abanico de actividades, juega un papel esencial en la construcción del diálogo intercultural desde un corpus de lecturas plural en todos los sentidos del término que hemos estado defendiendo con anterioridad. Incrementa el espectro de estrategias didácticas y permite superar fronteras geográficas y lingüísticas, trasciende la restrictiva parcelación del conocimiento literario en torno a una única literatura para conectarlas con otras culturas. Podríamos hablar de una cultura europea en un momento sociohistórico concreto. También es muy importante relacionar la literatura con otras artes, con la fotografía, el cine, la música, etc. Y se deben incorporar nuevos enfoques en los estudios de crítica literaria, el enfoque postcolonial, la perspectiva de género, en la línea también de revisar el canon literario como sugeríamos en la primera estrategia. La quinta estrategia o clave pedagógica sería potenciar la lectura en soportes y lenguajes diversos. Junto a la lectura en papel, explorar otras maneras de leer, la lectura digital, la pantalla, los videojuegos. Por ello, la competencia lectora literaria actual debe contemplar la dimensión audiovisual y digital para integrar la lectura de textos e imágenes. En segundo lugar, se han de analizar las características de lectura en soporte digital y los nuevos productos digitales de la literatura infantil y juvenil para determinar cómo se está produciendo actualmente la comprensión lectora. También se deben analizar las diferencias entre el acto de lectura digital, que tiene una serie de características como la interactividad, las estructuras hipertextuales, la narratividad y de los nuevos dispositivos, y la lectura analógica tradicional. Además, la integración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el proceso lector contribuye al desarrollo de la competencia digital y resulta un recurso altamente motivador para la enseñanza de la literatura. La sexta estrategia es potenciar todo el poder creativo de la literatura a través de las actividades de creación o recreación y recepción de textos literarios. Un primer requisito sería favorecer la dimensión estética de la literatura para formar la sensibilidad artística y fomentar el interés creativo del alumnado. Por ello, proponemos que se ha de trabajar de manera planificada la creación literaria en las aulas en todas las etapas educativas mediante proyectos, talleres o programas de creatividad. Lógicamente, en el aula se debe procurar un ambiente creativo que incentive la curiosidad, que fomente la autoevaluación y el autoaprendizaje, siempre en un clima de libertad, de comunicación y afecto, y que promueva el intercambio y el respeto de todas las opiniones. Se debe fomentar la participación activa, partiendo de la diversidad de actividades sobre géneros, recursos o técnicas, y con diferentes agrupamientos para trabajar la creatividad literaria, desde las propuestas individuales o las propuestas de grupo o conjuntas. Lógicamente, cambia el rol docente, que se convierte en un guía flexible que provoca las respuestas de los estudiantes y que con sus sugerencias y consignas da cabida a la gran variedad de manifestaciones que las transformará en nuevos estímulos. La séptima línea estratégica sería favorecer la dimensión social y cultural de la literatura para convertir la escuela en un agente que ayude a participar activamente en la sociedad. Mediante esta estrategia se debe fomentar la práctica social de la lectura a través de actividades diversas, el club de lector, las visitas de escritores o escritoras, las presentaciones de libros, las tertulias, cineforums, etc., de manera presencial o también a través de las redes. Se pueden realizar actividades con el apoyo de las nuevas tecnologías, como booktubers, booktrailers, etc. Dentro del plan lector de centro se deberían incorporar propuestas de las diferentes asignaturas o departamentos y proponer la lectura de géneros y medios variados: el cómic, el periódico, las revistas, los álbumes, las novelas gráficas, etc. También
debemos fortalecer la importancia de la biblioteca, bien del aula o bien del centro dentro de los planes lectores de centro, y contribuir a que la lectura esté presente en todos los ámbitos, en las aulas, en los pasillos o en el salón de actos, mediante celebraciones con la lectura, realización de premios y concursos variados de creación, de lectura en voz alta, etc. Y conectar la lectura con la sociedad, potenciando actividades fuera del aula, como visitas a librerías, bibliotecas, a la feria del libro, a recitales, exposiciones y finalmente, proponemos la realización de rutas literarias en el municipio, que es una actividad con un alto rendimiento pedagógico. La última línea estratégica tiene que ver con la manera de evaluar el modelo de educación literaria para fomentar una evaluación integradora y significativa de la competencia lectora y literaria. En este sentido, la evaluación debe cumplir con estos requisitos. En primer lugar, las actividades han de poder evaluar todas las habilidades de expresión oral escrita de la competencia literaria, por ello han de ser actividades globales y estar relacionadas con las cuatro, con la lectura, con la comprensión, con el análisis y también con la producción de textos. Se deben lógicamente, han de incluir cuestiones y tareas interpretativas para que el alumnado pueda opinar, valorar y relacionar la lectura con su realidad personal y su conocimiento del mundo. También insistimos en introducir tareas creativas, como comentamos antes, para poner en práctica sus conocimientos como autores o autoras de pequeñas producciones literarias, entendiendo esta como un medio de expresión de ideas, de pensamientos y sentimientos. Además, junto a pruebas o trabajos individuales de comentario de texto, de reseña, de controles, se deben realizar actividades grupales, como proyectos, talleres o rutas, propuestas que incluyen aprendizajes significativos e interdisciplinarios, no solo de literatura, sino también de competencias básicas como el trabajo en equipo, la responsabilidad, la creatividad, etc. Ya para acabar con nuestra reflexión, quisiéramos señalar una serie de estrategias metodológicas en la formación de los futuros docentes, bien de los grados de infantil y primaria o del máster de secundaria. La primera estrategia es atender a la especificidad del tratamiento didáctico de la literatura con el fin de dotar a los estudiantes de las competencias, habilidades y estrategias de recepción necesarias para obtener el goce de la lectura. En segundo lugar, consideramos que es importante prestar atención a los procesos de desarrollo de habilidades receptivas para potenciar la participación del alumnado en la construcción de su propia competencia literaria, lo que lleva a también plantear el reconocimiento activo de los usos y de las funciones estéticas en el discurso literario. La tercera estrategia, como hemos ido señalando a lo largo de nuestra exposición, es la recurrencia continuada a la lectura como experiencia individual o colectiva para contribuir a la formación receptora y a la educación estética. En cuarto lugar, tanto en etapas escolares como en este caso, como hemos dicho, en las etapas universitarias, este modelo, el de la educación literaria, requiere el uso de metodologías activas y participativas que integren procedimientos y actividades variadas, con el fin de favorecer los objetivos formativos de la recepción literaria. Finalmente, en este contexto, el aspecto metodológico es un factor esencial para garantizar su capacitación y aunar una combinación de conocimientos, habilidades técnicas y valores que tengan en cuenta la práctica reflexiva, los trabajos colaborativos y los proyectos para comprender las situaciones escolares, evaluar su significado y decidir cómo afrontarlas. Finalmente, estas son algunas de las lecturas sobre las cuales hemos construido nuestra reflexión y también lecturas que recomendamos a los futuros docentes para trabajar la lengua y la literatura en las clases. Muchísimas gracias por su atención.